Bueno, buenas tardes, presidente, amigos. Pues quería agradecer primero al IAF la oportunidad de estar aquí por este sello de oro. Estamos muy orgullosos de ello, pero es un honor para nosotros, pero es también un lujo el poder estar en una empresa que está aquí para recibir este premio hoy. General Motors, no hace falta decirlo, para todos los que estáis aquí, pues decidió instalarse hace ya casi 34 años y en este tiempo que hemos hecho, bueno, pues poner 12 millones de mañicos que corran por ahí, por todas las carreteras del mundo y que se reconozcan en todos sitios. Desde entonces y desde ese momento tenemos muy claro cuáles han sido nuestros principios y lo hemos tenido todas las personas que han dirigido esta empresa en este tiempo. Por un lado, nuestros clientes, que son el centro de todo lo que hacemos, pero también nuestros empleados, toda nuestra gente, la que tenemos y también la que vamos a tener, pensamos en ellos, y actuando con integridad. Yo creo que en General Motors nos impulsa el ingenio, la innovación, tenemos el coraje de hacer y decir lo que pensamos y lo que resulta difícil, y tenemos la responsabilidad sobre los resultados y tenemos la tenacidad para triunfar. Y eso es lo que caracteriza y diferencia a este equipo. Queremos un mejor futuro para nuestros empleados, también para nuestros directivos, para todos nuestros proveedores, y queremos un mejor futuro para la tierra que nos acoge y que está aquí con nosotros, que es Aragón. Con la llegada de nuevos productos que tenemos en estos años, pues estamos en un proceso de renovación de toda la planta, renovación de instalaciones, pero también renovación de todas las herramientas que tenemos y renovación de una gran parte de nuestros empleados. Esta es la razón por la que hemos apostado por lo que voy a presentar aquí, y esta es la práctica. Es lo que llamamos el SW o SVE, es el Simulated Work Environment en inglés, es un área de trabajo simulado que hemos querido reutilizar y hemos querido apostar por ella para el entrenamiento de todos nuestros nuevos empleados. El SVE, este entorno de trabajo simulado, es un lugar donde reforzamos lo que es un sistema de manufactura, los sistemas de manufacturas pioneros y más avanzados que hay en el mundo. En esto aplicamos los 5 principios de nuestro sistema de manufacturas. 5 principios en los que basamos todo lo que hacemos dentro de la planta. El primero, la involucración de cada miembro del equipo. El segundo, hacer calidad en el puesto de trabajo, siempre y únicamente en el puesto de trabajo. La mejora continua como una herramienta que hacemos cada día y cada empleado para poder seguir avanzando y garantizar nuestro futuro. Sin ella no lo tendríamos. La fabricación en periodos cortos de suministro como una manera de optimizar todo nuestro sistema, y por último la estandarización de todo lo que hacemos como mejor manera de reducir las variaciones en aquello que hacemos cada día, en todos nuestros procesos, y poder seguir mejorando. El objetivo principal de este entorno simulado de trabajo es de que cada participante, al final de la sesión, entienda cada elemento de nuestro sistema de manufacturas, como digo, el GMS, que entienda el porqué, las herramientas asociadas, que quede convencido de que ese sistema de manufactura es el que nos va a dar los resultados, que lo practique cada día, que quede convencido de que hay que hacerlo en cada coche. Y de esta manera, montando coches de madera, enseñándole lo que es el sistema de manufacturas, creemos que los preparamos para luego lo que va a ser nuestro futuro y nuestro día a día. En el curso reforzamos todos los principios de lo que llamamos el GMS, nuestro sistema de manufactura, y gestionamos todas esas herramientas que en la industria global, en la industria de automoción, como una de las más competitivas, son herramientas básicas. Aspectos como la seguridad en el puesto de trabajo, hojas estandarizadas, hojas de elemento, calidad a la primera, la mejora continua, la eliminación de cualquier tipo de despilfarro, que es algo que en la industria es muy fuerte y que podíamos muchos aprender de ello en el resto de las actividades de la sociedad. La resolución de problemas y la participación de todo el mundo, la mejora de la productividad y la utilización de los sistemas de ayuda, el sistema Andon que llamamos. Y además, algo que creo que es tremendamente importante, que cada equipo, 5 personas, un coordinador, sean capaces de gestionarse todo su equipo como si de una
mini empresa se tratase, con todos los parámetros. Bueno, pues esto es lo que hacemos en nuestro entorno simulado de trabajo. Y con esto es lo que queremos compartir con todos ustedes y darle las gracias al IAF por habernos concedido este premio. Gracias a todos.